Barcelona, una ciudad de contrastes, donde la historia y la modernidad se entrelazan en un laberinto de calles, plazas y edificios góticos. Entre los turistas que abarrotan las Ramblas y los residentes que recorren la ciudad con la naturalidad de quien conoce cada rincón, hay un mundo oculto, un subterráneo de secretos que pocos conocen. Todo comenzó con un hallazgo insólito. Una mañana de octubre, un equipo de restauradores que trabajaba en la rehabilitación de una antigua torre medieval en el barrio gótico encontró algo inquietante en el sótano del edificio. Una puerta de hierro sellada con remaches de plomo, oculta tras una falsa pared de piedra. La torre, conocida como la Torre Negra, había sido objeto de innumerables leyendas a lo largo de los siglos, muchas de ellas relacionadas con desapariciones y rituales oscuros. Los trabajadores llamaron a la policía y cuando finalmente consiguieron abrir la puerta, se toparon con algo aún más perturbador. Una estancia pequeña, apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara de aceite que aún colgaba en la pared, y en el centro, un viejo sillón de madera con correas de cuero, rodeado de marcas en el suelo que parecían runas talladas. Pero lo más aterrador era lo que había en la pared. Un cuerpo momificado, con un vendaje alrededor del rostro y las manos atadas con una cuerda de cáñamo. El forense determinó que aquel cadáver tenía al menos 50 años de antigüedad, pero lo más desconcertante era el papel que encontraron en el bolsillo del cuerpo. Un trozo de pergamino amarillento con una única inscripción en catalán antiguo. El temps no esborra la sang. Qui lleguéis i això, coneixerà el pes de la culpa. El tiempo no borra la sangre. Quien lea esto, conocerá el peso de la culpa. El caso quedó en manos de la inspectora Irene Ballester, una veterana del Departamento de Homicidios con más de 20 años en la policía. Ballester, una mujer de carácter duro y una paciencia infinita. No creía en leyendas ni en fantasmas, pero algo en esa escena la inquietó profundamente. Empezó a investigar la historia de la Torre Negra y descubrió que, en los años 70, el edificio pertenecía a un aristócrata excéntrico llamado Luis de la Serna, un historiador especializado en alquimia y ocultismo. Había desaparecido sin dejar rastro en 1972, y algunos decían que se había suicidado, mientras que otros aseguraban que había huido al extranjero después de que su esposa fuese hallada muerta en circunstancias extrañas. Pero había algo más. Otras 5 desapariciones habían ocurrido en esa misma época, todas ellas relacionadas con personas de la alta sociedad barcelonesa. Lo que en un principio parecía un hallazgo arqueológico, se convertía en un caso criminal sin resolver. Y cuanto más escarbaba Ballester, más se daba cuenta de que alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Pronto, la inspectora recibiría su primer aviso, un mensaje anónimo en su buzón de casa. Deje la Torre Negra en paz, o terminará como los otros. Pero Ballester nunca había sido de las que se dejaban intimidar. Lo que no sabía era que este caso no solo pondría su carrera en peligro, sino su propia vida. La inspectora Irene Ballester estaba acostumbrada a recibir amenazas. Había trabajado en casos de corrupción, narcotráfico y homicidios por encargo. Pero esta vez, la advertencia tenía un tono diferente. Algo en el mensaje que le habían dejado en su buzón la inquietaba profundamente. No era una amenaza común. Era un recordatorio de que alguien la estaba observando de cerca. Las primeras investigaciones sobre la Torre Negra revelaron que el aristócrata Luis de la Serna
el antiguo propietario no había desaparecido de manera fortuita. En 1972, la policía había registrado la casa tras la misteriosa muerte de su esposa, Amalia Pons, quien fue encontrada ahogada en la fuente del patio trasero, con signos de haber sido drogada. Sin embargo, el caso quedó archivado por falta de pruebas. Según los archivos, varios objetos de la Torre Negra habían sido subastados tras la desaparición de Luis, incluyendo libros antiguos sobre alquimia y ocultismo. Ballester consiguió rastrear a uno de los compradores de esos objetos, un anticuario llamado Mateo Soler, dueño de una pequeña librería en el barrio del Born. Cuando lo visitó, lo encontró inquieto, casi paranoico. Apenas cruzó la puerta, el hombre cerró las persianas y le pidió que no dijera en voz alta el motivo de su visita. «No tiene ni idea de en qué se está metiendo, inspectora. Hay cosas que es mejor no remover». Soler le mostró un libro que había comprado en la subasta de la Torre Negra. Los rituales del tiempo, un tratado de alquimia que supuestamente contenía fórmulas para manipular el destino. Entre sus páginas, Ballester encontró algo sorprendente, una lista de nombres escritos a mano. 6 nombres, cada uno con una fecha al lado. 5 de esas fechas coincidían con las desapariciones registradas en los años 70. La última fecha era dentro de 3 días, y el nombre escrito junto a esa fecha era el suyo: Irene Ballester. La inspectora intentó disimular su impresión, pero su corazón latía con fuerza. ¿Quién había escrito aquella lista? ¿Era una broma macabra o alguien estaba replicando un crimen de hace medio siglo? Decidida a descubrir la verdad, Ballester amplió su investigación y descubrió un detalle aún más inquietante. Las desapariciones no habían ocurrido de forma aislada. Todas las víctimas tenían algo en común. Pertenecían a una sociedad secreta conocida como la Cofradía del Tiempo, una organización elitista formada por políticos, aristócratas y académicos que creían en la posibilidad de influir en el destino a través de rituales ocultistas. El único sobreviviente de aquella sociedad era un anciano de 86 años, llamado Arturo Vidal, exprofesor de historia en la Universidad de Barcelona. Cuando Ballester logró entrevistarlo en su residencia, el hombre apenas podía hablar. Temblaba, sudaba, su respiración era entrecortada. Solo pudo susurrar unas palabras antes de que un infarto fulminante lo matara en su silla. La torre nunca duerme. Nos está llamando de vuelta. Aquella misma noche, Ballester recibió un segundo mensaje anónimo en su apartamento. Esta vez era un sobre con una sola imagen dentro. Una foto en blanco y negro de ella misma, tomada desde la puerta de su casa 1 hora antes. Alguien la estaba acechando, y si la lista del libro tenía razón, solo le quedaban 3 días antes de convertirse en la próxima víctima. El tiempo se agotaba. Irene Ballester sabía que su única opción era adelantarse al asesino. Había 3 claves en el caso: el libro con la lista de nombres, la sociedad secreta, la Cofradía del Tiempo y la Torre Negra. Todo giraba en torno a ese edificio abandonado. ¿Qué conexión tenía con los crímenes? Consultó a un experto en simbología y ocultismo, Gabriel Marquina, un profesor retirado que había estudiado la historia de los cultos en Europa. Cuando Ballester le mostró el libro de Los rituales del tiempo, su reacción fue inmediata. Este símbolo en la portada pertenece a un antiguo culto que creía que los edificios podían ser portales del destino. No es un simple dibujo, es un sello ritual. El profesor le explicó que la Torre Negra había sido utilizada en el siglo XVIII por una secta llamada los Guardianes de la Puerta
que realizaban ceremonias para atar el destino de sus miembros al edificio. Si alguien rompía el pacto o intentaba huir de su juramento, la torre los llamaba de vuelta. ¿Está insinuando que los asesinatos de ahora están conectados con esos rituales antiguos?, preguntó Irene. No lo insinúo, lo afirmo. Alguien está replicando los sacrificios, siguiendo un patrón exacto. Y si su nombre está en la lista, significa que usted es la última ofrenda. Ballester sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tenía que actuar rápido. La trampa en la torre. Decidió ir directamente a la Torre Negra, a pesar de las advertencias. El edificio estaba en ruinas, con ventanas rotas y grafitis cubriendo sus muros. Al entrar, el aire estaba cargado de un hedor a humedad y polvo. En el centro de la sala principal, encontró algo que la dejó sin aliento. Una mesa cubierta de fotografías de todas las víctimas, rodeada de velas encendidas y símbolos tallados en la madera. Y allí, en el centro, estaba su propia foto, con la fecha del día siguiente escrita debajo. Un sonido la hizo girarse de golpe. Alguien estaba allí con ella. Desde las sombras emergió Mateo Soler, el anticuario que le había dado el libro. Su rostro estaba cubierto de sudor. Sus ojos brillaban con un fanatismo perturbador. Sabía que vendrías, inspectora. La torre te estaba esperando. Irene desenfundó su arma. Tírese al suelo, Soler. Ahora. Pero el hombre solo sonrió. No entiendes nada, ¿verdad? Yo no soy el asesino. Soy el guardián. Antes de que pudiera reaccionar, una segunda figura apareció detrás de Soler. Era Arturo Vidal, el anciano profesor que supuestamente había muerto de un infarto. Pero ahora se veía fuerte, lúcido, y con una mirada de absoluta locura. Usted fue la última en la lista, inspectora. El círculo se cierra esta noche. Irene disparó. El estruendo del arma resonó en la torre. Soler cayó al suelo gimiendo de dolor, pero Vidal no se inmutó, solo sonrió. La torre ya te ha marcado. No puedes huir. El suelo bajo sus pies tembló. La estructura crujió como si algo dentro de la torre cobrara vida. La inspectora retrocedió, sintiendo el aire volverse más pesado, cargado de algo inexplicable. Corrió hacia la salida, pero Vidal la siguió, riendo. No puedes escapar de lo que ya está escrito, Ballester. Pero Irene no creía en el destino. Ella creía en la justicia y en las balas. Descargó todo su cargador contra Vidal. El anciano cayó hacia atrás, chocando contra la mesa de rituales y derribando las velas encendidas. Las llamas se extendieron rápidamente. La Torre Negra estaba ardiendo. Irene salió corriendo mientras el edificio se consumía en llamas. A sus espaldas, los gritos de Soler y Vidal se desvanecieron en el rugido del fuego. El caso se cerró oficialmente como un acto de locura sectaria. Soler y Vidal eran los responsables de los asesinatos, replicando los sacrificios de la cofradía del tiempo. Pero había algo que Irene no podía explicar. Semanas después, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola foto, una imagen de la Torre Negra, antes del incendio, con una silueta borrosa en una de las ventanas. Era Arturo Vidal, sonriendo.